El método de Piaget, presentado por la profesora Georgina Delgado. Para comprender la perspectiva psicogenética, es importante tener en cuenta no solo las aportaciones vinculadas con las características evolutivas del pensamiento, sino también las aportaciones de Piaget respecto a su método de indagación de datos. Se puede decir que Piaget es el primer psicólogo evolutivo que, en sentido literal, plantea escuchar la voz del niño, lo que tiene que decir para, a partir del punto de vista del infante, elaborar las propuestas teóricas. Por su formación, Piaget era un gran conocedor de los métodos que existían en su época para estudiar a los niños. Los tests mentales por una parte y la observación por otra. Pero esos métodos no le eran suficientes para estudiar lo que a él le interesaba. Piaget no quería conocer el comportamiento espontáneo de los niños, ni los aciertos o errores que cometían en la resolución de un test. Le interesaba acceder a las representaciones infantiles, a las estructuras profundas de su pensamiento y en su dinámica. Recordemos que la acción es uno de los conceptos claves para Piaget y el fundamento del pensamiento. El método clínico usado por Piaget fue evolucionando con el tiempo y, sobre todo, se fue adaptando a los intereses de la investigación que iba realizando. En cualquier caso, nunca dejó de ser cualitativo. Piaget nunca utilizó métodos formalizantes y el uso que hizo de los números nunca pasó de tablas de frecuencias y porcentajes. Él siempre apostó por el estudio en profundidad de unos pocos sujetos, más que por las grandes muestras. En concreto, gran parte de los desarrollos teóricos de Piaget se encuentran fundamentados en el estudio de sujetos únicos, sus 3 hijos. Quizá la versión del método piagetiano más conocida sea la entrevista clínica. En este tipo de entrevistas de naturaleza abierta y sin una estructura a priori previa, Piaget preguntaba al niño sobre diferentes conceptos, intentando captar la estructura lógica que subyacía a estas respuestas. La entrevista discurría de modo flexible, adaptando las preguntas realizadas a las respuestas que daba el niño. Mediante este método abierto, Piaget pretende estudiar el pensamiento infantil de forma ecológicamente válida, tal como aparece y se aplica a tareas cotidianas. En palabras del propio Piaget, se trata de conseguir no que haya una respuesta, sino en hacer hablar libremente al niño y en descubrir las tendencias espontáneas en vez de canalizarlas y ponerles diques. Consiste en situar todo síntoma dentro de un contexto mental en lugar de realizar una abstracción de este. Además de dejar hablar al niño, las preguntas de Piaget intentan desafiar, poner a prueba sus creencias para valorar por una parte su estabilidad, para profundizar en el significado real, desde la perspectiva del niño, de ciertas respuestas y, por último, para distinguir los pensamientos generados y derivados de la estructura cognitiva del niño de aquellos que pueden ser producto de la propia situación experimental o repeticiones de cosas oídas a los adultos. A partir de este discurso, el experimentador interpreta. Esta interpretación, sin embargo, ha de ser fruto de una gran experiencia y formación previa. La clave, según Piaget, para utilizar el método clínico de forma provechosa reside en encontrar el equilibrio entre 2 aspectos: saber observar y dejar hablar al niño, y saber buscar algo, tener ciertas hipótesis que guíen la búsqueda e intentar comprobarlas. En una segunda época, en la que los intereses de Piaget se centraron en los orígenes preverbales de la inteligencia, Piaget adapta su método, que se centraba fundamentalmente en respuestas verbales. Entonces, lo que hace es observar cuidadosamente el comportamiento espontáneo de los bebés.
sus intentos por coger objetos, sus chupeteos, cómo golpean objetos o cómo intentan buscarlos cuando están ocultos o se les esconde. En este caso, Piaget planifica y dispone de forma detallada estas observaciones en numerosas ocasiones en función de sus hipótesis previas, variando de forma sistemática el material y las condiciones con las que actúa el infante. De esta manera, se puede hablar de pequeños experimentos, no en el sentido formal del término, sin embargo, en un contexto natural. El comportamiento del infante en estos experimentos será el fundamento de sus propuestas sobre las estructuras mentales del bebé. Un ejemplo de este tipo de experiencias no verbales son las situaciones creadas para estudiar el concepto de objeto, en el que Piaget escondía, en ciertos lugares y variando ciertas circunstancias, un objeto deseado por el infante. Piaget nunca abandonará la importancia de la manipulación como aspecto importante para verificar hipótesis. Y cuando más adelante aborda el estudio de la inteligencia en etapas posteriores de la vida, lo hará ya no únicamente confiando en interrogatorios verbales y pruebas informales, sino desde unos materiales cuidadosamente diseñados para poner a prueba sus hipótesis sobre las estructuras intelectuales avanzadas. Estos materiales generalmente se relacionan con el dominio de la física o de la química. Experimentos que ya son clásicos, como la prueba del péndulo para evaluar la naturaleza hipotético-deductiva del pensamiento adolescente, o la de la combinación de líquidos para evaluar el carácter combinatorio de este mismo tipo de pensamiento, son buenos ejemplos de estas entrevistas fundamentadas en materiales específicos diseñados ad hoc. Producción UDEMAT. Voz y guión Georgina Delgado. Música Adagio de Albinoni.